el caso del embarazo ectópico, doctores, hay que recordar que es aquel embarazo que se desarrolla fuera de la cavidad uterina, ¿correcto? Ahora, cuando se asocia a un embarazo normal, recibe el nombre de embarazo heterotópico. Mucho cuidado si les pregunten. Es más raro, es cierto, pero pueden preguntarles. Un ectópico más un embarazo normal es un embarazo heterotópico. Cuando hablamos de los factores de riesgo, el más frecuente es la enfermedad pélvica inflamatoria. Aquella mujer que tiene múltiples parejas sexuales sin protección va a tener como antecedente enfermedad pélvica inflamatoria. Y ese es el factor de riesgo más frecuente para ectópico. Pero el que tiene mayor importancia, porque tiene más riesgo relativo, tiene más RR, es la cirugía tubárica previa, ¿ya? También la colocación de DIU, la endometriosis, tabaco, duchas vaginales, técnicas de reproducción asistida, también son factores para embarazo ectópico, ¿correcto? También se postula la cesárea, el legrado, también son factores. Pero el que tiene más RR es la cirugía tubárica. Y el más frecuente es la enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces tengan en cuenta estos dos. Muy bien. En cuanto a la localización, siempre preguntan en los exámenes eso. Ténganlo en cuenta. Cuando te dicen cuál es la localización más frecuente, ¿tú qué respondes? Tubárico, o sea, en la trompa. ¿Qué parte específica de la trompa? Ampolla, el tercio externo. Esa es la localización más frecuente del embarazo ectópico. Pero luego ya vienen otros, como por ejemplo, cuando te dicen el que se rompe precoz, el que rápido se rompe, istmo, es el que rápido se rompe. O también te pueden decir localización a nivel de fimbria o el que se rompe de forma tardía, a las 16, 18 semanas. Ese es el intersticial. El intersticial tiene rotura tardía y puede producir hemorragia muy severa, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos el ovárico, el abdominal, que puede llegar a término, ¿correcto? Puede llegar a término el abdominal. Y también tienes el más raro, que es el cervical. Entonces, mucho cuidado con la localización, ¿ya? El más frecuente, porque tienes tubárico, tienes ovárico, abdominal, cervical. El más frecuente, tubárico. ¿Qué zona específica? Ampolla. El que se rompe precoz, istmo. El que se rompe tardío, 16, 18 semanas, intersticial. Y puede producir hemorragia severa. El que puede llegar a término, abdominal. Y el más raro de todos, el cervical. Muy bien. Luego tenemos por acá el algoritmo diagnóstico y terapéutico de un ectópico. Entonces te vas a topar con esta triada que tienes que reconocerla, ¿no? Una mujer con amenorrea, una mujer con dolor pélvico o dolor a la palpación de los anexos o dolor a la movilización del cuello, más hemorragia. Cuando tengas esa triada en una mujer en edad fértil, sospechen embarazo ectópico. Amenorrea, dolor y hemorragia. Donde el síntoma más frecuente, ojo, es el dolor. En el ectópico predomina el dolor. Por eso te lo van a mencionar así, un dolor pélvico severo, un dolor a la palpación de los anexos, un dolor a la movilización del cuello. Pero predomina el dolor, ¿ya? Entonces, cuando sospechamos el embarazo ectópico, debemos pedir beta-HCG cuantitativo, porque nos va a orientar. El punto discriminatorio, la línea discriminatoria clásica es 1500 unidades de beta-HCG. ¿A qué me refiero? A que si sale por debajo de 1500, o sea, si nos sale menos de 1500 de beta-HCG, ¿qué debemos solicitar? Beta-HCG seriado. En cambio, si nos sale, ¿no es cierto?, más de 1500, ¿qué debemos solicitar? Ecografía transvaginal. ¿Correcto? Entonces les explico. ¿Qué pasa cuando el beta-HCG es más de 1500? En la ecografía debería haber saco gestacional. Ese es el principio.
Si está menos de 1500, es normal que el útero esté vacío. Entonces, por eso, cuando sale menos de 1500, el que nos va a ayudar es repetir el beta-HCG cada 48 horas. Por eso seriado. ¿Y qué vamos a ver ahí? Que lo normal es esto, ¿no? Que duplica cada 48 horas. Eso es lo normal. Pero en el ectópico vas a ver esto, el famoso patrón en meseta, que no aumenta cada 48 horas. Y eso se llama patrón en meseta. Entonces, cuando tú tienes una sospecha de ectópico y tu beta-HCG cuantitativo salió menos de 1500, repites el beta-HCG. Y si encuentras el patrón en meseta, o que no duplica, ¿no? Te van a decir así, no duplica cada 48 horas, entonces eso es una sospecha de embarazo ectópico. Ahora, ¿qué pasa cuando está más de 1500? Pido ecografía. ¿Por qué? Porque lo mínimo que debo ver es un saco gestacional con un beta-HCG más de 1500. Pero como cuando es un ectópico vas a encontrar esto, útero vacío. Vas a encontrar imagen paranexial. Vas a encontrar líquido libre en fondo de saco. Esa es la tríada ecográfica del ectópico. Útero vacío, imagen paranexial, líquido libre en fondo de saco. Entonces, eso te orienta a un embarazo ectópico. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera se establece el diagnóstico de embarazo ectópico. O ya sea por un patrón de meseta, porque no duplica el beta-HCG cada 48 horas como normalmente pasa en un embarazo, o cuando el beta-HCG es más de 1500 y que deberíamos encontrar en la ecografía un saco, pero no es así. Le pedimos ecografía, útero vacío, imagen paranexial, líquido libre. Entonces sospecha del ectópico. Ahí lo tienes. Ahora, en los últimos estudios, y les pongo por eso acá entre paréntesis, el punto de corte de la línea discriminativa es 3500 para aumentar la sensibilidad. Pero para efectos de examen sigan utilizando el 1500, ¿correcto? El 1500. Pero ya saben que hay un punto de corte moderno, actual, que es 3500, ¿ya? Entonces manejen ahí la información. Muy bien. ¿Qué pasa si este embarazo ectópico, ¿no es cierto?, que ya lo evalué, ya está confirmado? Entonces vamos a tener dos escenarios. Uno en la cual la paciente está estable, porque el ectópico no se ha roto, y otro en la cual la paciente está inestable, está chocada, está con un abdomen agudo con signos peritoneales, es decir, el ectópico está roto, el ectópico está complicado. Son dos escenarios. Entonces, si la paciente está estable, puedo pactar el tratamiento médico a base de metotrexate. O también la cirugía, que es la laparoscopía, cuando está estable, ¿correcto? Entonces, ¿de qué depende darle metotrexate o indicarle laparoscopía? De ciertos criterios de inclusión. Por ejemplo, si el saco gestacional es pequeño, menos de 4 centímetros, el embrión es acárdico, no hay líquido libre, los niveles de beta-HCG son bajos y sobre todo que la paciente esté estable. Si tienes esos criterios en un caso clínico, es porque te van a preguntar, ¿no? ¿Qué tratamiento podrías recomendar? Y ahí marcas metotrexate, cuando tengas estos criterios de inclusión. Para un embarazo tubárico, para un embarazo ovárico o para un embarazo cervical, ojo, para ellos. Y dentro del tubárico puede ser el ampular, el ísmico, el fímbrico, pero no el intersticial, ojo con ese dato. Acá no se indica para el intersticial. ¿Se acuerdan que generaba hemorragia severa? Para él no indicamos metotrexate. El resto de los casos sí. Entonces, si yo tengo esos criterios de inclusión, te dice un ectópico en una paciente estable, ¿no? Presión normal, frecuencia normal, etc. Y te dan esos criterios de inclusión, metotrexate, como manejo conservador. Pero si no tienes estos criterios de inclusión, entonces ahí sí la cirugía, que puede ser la salpingostomía
o puede ser la salpingectomía. Entonces, cuando no tienes estos criterios de inclusión, recomiendas la laparoscopía. ¿Estamos? Ahora, dentro de la laparoscopía tienes esta técnica conservadora de la trompa, que es la salpingostomía, que haces una incisión y sacas el ectópico. O la resección, ¿no? La cirugía radical, que es sacar la trompa, salpingectomía. ¿De qué depende uno de otro? La salpingostomía se realiza cuando el saco es pequeño, menos de 4 centímetros, y la trompa no tiene tanta fibrosis. Entonces ahí hacemos salpingostomía. Porque si el saco es grande, más de 4 centímetros, o hay mucha fibrosis, tejido cicatricial, ahí ya salpingectomía. ¿Ya? De eso depende. Recordemos que la laparoscopía es el gold estándar para el ectópico. Así como para endometriosis, para EPI, la laparoscopía también es el gold estándar para ectópico. ¿Correcto? Y recuerden la reacción anatomopatológica del embarazo ectópico, que se llama fenómeno de Arias-Estela. Fenómeno de Arias-Estela, que es la presencia de decidua, pero no hay vellosidades coriales. ¿No? Hay decidua, pero no hay vellosidades coriales. Y definitivamente cuando te dicen que el ectópico está roto, está complicado, porque la paciente está inestable, está chocada, está hipotensa, está con signos peritoneales, Bloomberg positivo, rebote positivo. Entonces ahí sospecho un ectópico roto. Y básicamente lo vas a sospechar porque te dicen que hay una hemorragia escasa, pero la paciente está chocada. ¿Por qué? Porque hay un hemoperitoneo. Eso, acuérdate. El sangrado en el ectópico es hacia adentro. Entonces lo vas a reconocer por eso. Es una mujer en edad fértil que ingresa a la emergencia por dolor pélvico. Sangrado escaso, pero está chocada. Está con palidez, con frialdad, con diaforesis. Entonces, ¿cómo si el sangrado es escaso? Es que el sangrado es hacia adentro. Le palpas el abdomen muy doloroso, con signos peritoneales. Entonces ahí tienes que sospechar del ectópico roto en una mujer en edad fértil, cuya conducta es laparotomía. Ahí sí no lo dudes. Paciente inestable, chocada, con signos peritoneales, en la cual está sospechando un ectópico roto, laparotomía. Tienes que abrirla. ¿Correcto?